Hola a todos, bienvenidos a la Academia AC/DC Pol y a continuación presentaré un problema de dinámica para los sólidos rígidos, específicamente en la segunda ley de Newton. A continuación tenemos una placa rectangular uniforme que tiene una masa de 5 kilogramos y se mantiene en la posición mediante 3 cuerdas, ¿verdad? Como se muestra en la figura. Determine el máximo valor de θ, que por simetría de ángulos sabemos que este θ va a pasar acá, el cual las cuerdas AD y BE permanecen tensas inmediatamente después de cortar la cuerda CF. O sea, una vez cortamos esto, pasa eso. Ahora, primero, sabemos que tenemos que ponerlo justo en una posición en cual esto quede inmediatamente tensas cuando nosotros cortamos esto. Este ángulo va a ir decreciendo hasta ser el ángulo igual a 0. Entonces, estudiemos justo cuando el ángulo es igual a 0. ¿Qué pasa justo en ese punto? Pues bueno, esto puede venir acelerando, ¿no? Para acá. Pero por sumatorias de fuerzas en Y, tenemos que la tensión 1 más la tensión 2 es igual a masa gravedad. ¿Ok? Ahora, tenemos que buscar justo una posición en la cual las dos queden inmediatamente tensas. Entonces, ¿cómo yo puedo analizar cuando queden inmediatamente tensas? Veamos esto. Yo voy a tener una cuerda aquí, que yo la voy a llamar T2, y acá una cuerda T1, y voy a tener el bloque así. No, perdón, en la placa. Listo. Entonces, ¿qué podemos analizar de ello? Pues bueno, si va a tener este movimiento, justo en ese punto va a tener para tangencial, o sea, perpendicular, no 90 grados a esto, va a tener una aceleración tangencial y para allá va a tener una aceleración normal. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué sabemos? Que como recién comienza su trayectoria, cuando recién se corta la cuerda, la velocidad inicial es 0 y omega es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la aceleración normal es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación que diga que las sumatorias, aquí no nos olvidemos el peso, ¿no? Que hay que descomponerlo. Que las sumatorias de fuerzas en Y son igual a 0. Ok. Tenemos eso, en la normal son igual a ceros. En la normal, ¿no? Entonces si nosotros descomponemos este peso, así lo descomponemos de esta manera, vamos a obtener que la tensión 1, vamos a poner otro color, tensión 1 más la tensión 2 es igual a masa gravedad coseno del ángulo, ¿no? Recuerden, el ángulo se proyecta acá. Si es el de acá, se proyecta acá. Ya. Entonces, veamos. Ahora vamos a ver la parte tangencial. Recuerden, va en esta dirección. Ahora vamos para la parte tangencial. Sumatorias de fuerzas en la parte tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Ok. Entonces, ¿qué componente va para allá? Es masa gravedad, seno del ángulo. Y eso es igual a la masa por la aceleración tangencial. Tenemos que gravedad seno del ángulo es igual a la aceleración tangencial. Ok. Finalmente falta un último parámetro porque tenemos dos incógnitas. O sea, tenemos tres incógnitas porque no tenemos T1, ni T2, ni el ángulo. Tenemos la masa y la gravedad. Falta una, entonces falta la del torque, ¿no? Entonces uno diría, la sumatoria torques es igual a la inercia de ese objeto por la aceleración angular. Pero si yo lo estudio justo en el centro, ¿verdad? ¿Qué pasa justo en el centro? Aquí no está rotando, ¿verdad? No está rotando sobre su propio centro. Entonces, si no está rotando sobre su propio centro, la aceleración angular es 0 y todo ese factor se hace 0. Entonces, vamos a tener el torque. La sumatoria de torques en el centro, desde el centro de masa va a ser igual a 0. El cual, ¿qué vamos a tener? Tenemos acá la tensión, aquí tenemos la tensión 2 y acá la tensión 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es buscar el brazo de palanca. El primer brazo sería R2 y el otro brazo sería para acá, por ahí, R1. R1 y la tensión 2 y R2
R1 tensión 1 y R2 tensión 2. Entonces, podemos hacerlo por dos maneras. Podemos descomponer, ¿verdad? Descomponer la tensión para arriba y para abajo, y el brazo descomponerlo para arriba y para abajo. Sí, para arriba y para la izquierda para que hagan brazo y palanca. Este hace el brazo con este y este con este. O también, ¿verdad? Pueden trabajar de manera vectorial. Por ejemplo, menos 0,15. Por ejemplo, se mueve menos 0,15. R1 se mueve menos 0,15 hacia la izquierda y 0,12 metros, ¿verdad? Hacia arriba. Y eso le hacen producto cruz a tensión 1 por menos seno del ángulo, coseno del ángulo, más 0,15, 0,12, producto cruz, tensión 2, menos seno del ángulo, coseno del ángulo. Esta expresión en realidad solo lo dejo matemáticamente para que ustedes puedan desarrollarlo, pero en realidad pueden desarrollarlo de dos maneras, escalar o vectorial. Esta es la parte vectorial, ¿verdad? Ahí está, vectorial. Ahora sí, pero con tal, lo que nos va a quedar, que es lo importante, ¿no? Es que T2 por 3 coseno del ángulo sobre 20 más 3 seno del ángulo sobre 25 es igual a T1, ¿verdad? 3 coseno del ángulo sobre 20 menos 3 sobre 25 seno del ángulo. Ok, y tenemos esas expresiones. Ahora, no es tan fácil analizar este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos pide inmediatamente que las dos estén tensionadas después de hacer eso. Entonces, uno podría analizar el ejercicio. Ok, tengo tres incógnitas. Y tengo tres ecuaciones, pero bueno, esta no cuenta porque no me está aportando en nada, ¿no? Entonces solo tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Aquí está la otra incógnita, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo yo despejo esto? Pues bueno, uno diría, ok, ve tanteando por ángulos. Ok, yo puedo ir tanteando por ángulos para ver cómo queda cada uno de ellos. Pero eso sería un proceso, bueno, un poquito largo, ¿no? Entonces lo que quedaría sería despejar este en este y ver cómo son sus trayectorias. O iterar. Tocaría iterar cada uno de los valores para cada ángulo. Entonces eso, bueno, como les he comentado, es un proceso muy largo. Que yo pero ¿para qué sirven estas iteraciones? ¿Por qué no es tan fácil el ejercicio de analizarlo? Porque miren esto acá. Lo voy a explicar. Ustedes no saben el comportamiento de T2 y T1. En realidad no lo saben. No es que pueden asumir, ok, ya una tensión vale tanto y la otra vale tanto para tal ángulo. Entonces, estas van a ser las tensiones, ¿no? Y este va a ser el ángulo. Lo voy a decir de 0 a 90 grados, ¿ok? Y quiero que observen algo de aquí. Esperen, lo iba a graficar, pero ya lo tengo graficado. Se los traje graficados. Ahí está. Quiero que observen esto de aquí. Miren el comportamiento de cada uno de ellos. T1, en este caso, sigue una trayectoria parabólica. Entonces uno diría, ok, mira, tiene un punto máximo, entonces esa es la tensión máxima. Pero no. Miremos el comportamiento de T2. T2, ok, ¿dónde comienza? Bueno, es la mitad del peso, entonces es 5 por 9.8 dividido para 2. Los dos comienzan del mismo punto, porque como comenté al inicio, los dos van a ser igual a esto, entonces las dos veces la tensión va a ser igual a masa de gravedad. T1 va a ser igual a T2 en este caso. ¿Ok? Los dos parten del mismo punto, está excelente. Pero miren hasta dónde llega T2, hasta justo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? La pregunta es, ¿qué es lo que sucede ahí? Que es, déjame ver si tengo el ángulo, ya, que es aproximadamente 51 punto algo. No, a ver, sí, 51 punto algo, 51 grados. ¿Por qué? Porque miren, justo ahí, justo en ese punto, justito en ese punto, la tensión no está trabajando. Justo en ese punto, cuando el ángulo equivale a eso, la tensión 2 se aproxima a 0.
justo ahí no está trabajando, esta queda floja. Miren, ya no existe, yo puedo seguir esto aumentando el ángulo al ángulo, yo puedo poner la placa de esta manera agarrada. Ya, T2 va a seguir tensionado, pero T1 ya dejó de estar tensionado, va a quedar, para que me entiendan, va a quedar aguado y el otro va a quedar bien tensionado. ¿Sí se dan cuenta? Porque hasta acá es 90. Pero justo en el punto 51, cuando tiene 51 grados, T2 desaparece, ya no hace tensión en la cuerda. Y el otro queda bien tensionado sobre la pared. Entonces, ¿por qué yo tomo este punto? Porque yo digo que la respuesta, por medio de iteraciones, yo tengo que la respuesta es 51 grados. Porque cuando T2, yo digo que T2 vale 0, el ángulo vale 51 grados y dejo de tomar ese punto porque sé de que este cuerpo va a rotar para allá. Entonces va a decrecer el ángulo, va a ir a 40, a 20 y a 0. Pero yo sé que en todo este trayecto, el ángulo va a comenzar a aumentar. Entonces, el punto exacto en el cual las dos permanecen tensas inmediatamente después de cortar la cuerda CF es este ángulo de aquí. Justo ese ángulo. Y acá al yo cortar, si yo lo pusiera en 60, por ejemplo, digamos que yo comienzo en 60 grados. Yo voy a tener así la cuerda, miren. Así, y la otra la voy a tener súper tensada. Justo cuando el ángulo vale 60 grados. Yo tengo aquí la placa así. No, pues, eso yo no deseo. Tengo que esperar hasta que pase por 51 grados para que se vuelva a tensar. Entonces, justo un punto el cual el cuerpo se queda tensado es cuando T2 vale 0 y el ángulo vale 51. Y eso no se puede hacer porque, ok, yo tengo este ejercicio y me quedé sin... Porque tengo 3 incógnitas. Tengo 2 ecuaciones, no puedo resolverlo. Entonces, hay que iterar y ver el comportamiento. Porque si yo hubiera dicho que T1 vale 0, me quedaba un ángulo gigantesco. Entonces tenía que ver o T2 o T1 valían 0. Tenía que ver cuál era el comportamiento de cada una. En este caso, bueno, si uno decía, ¿sabes qué? Yo creo que justo en este punto T1 vale 0, porque es su comportamiento. En el caso que yo no hubiera sabido, imagínense que las dos hubieran sido así. ¿Cómo yo hubiera sabido cuál ángulo escoger? No podía. Entonces, por esta razón, este ejercicio tuvimos que iterar, más que todo, para ver el comportamiento de esto. Listo. Espero que le haya gustado el video y la parte del ejercicio. Más que todo quería especificar esta resolución de aquí. Y bueno, denle like y suscríbanse. Gracias.